cuando el amor falla, pero la gracia restaura. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia de Pedro no es solo la de un hombre que negó a Jesús, sino la de muchos de nosotros cuando prometemos fidelidad con la boca, pero en la hora de la presión descubrimos lo frágil que realmente somos. Hay personajes de la Biblia que conmueven por su fe, otros por su obediencia, y otros porque nos dejan ver, sin maquillaje, lo que pasa dentro del corazón humano. Pedro es uno de ellos. Su historia no impacta solo porque negó a Jesús 3 veces, sino porque antes de negarlo, lo amaba de verdad. Y eso es lo que vuelve esta escena tan profunda, tan dolorosa y tan cercana. Pedro no era un enemigo de Cristo, no era Judas, no era un traidor calculador. Era un discípulo sincero, apasionado, impulsivo, valiente por momentos, pero todavía demasiado confiado en sí mismo. Y ahí comienza una de las enseñanzas más fuertes de esta historia. No basta con amar a Jesús de manera emocional, si todavía no hemos aprendido a desconfiar de nuestra propia fuerza. Pedro tenía un carácter intenso. Cuando hablaba, hablaba con el corazón. Cuando actuaba, actuaba sin detenerse mucho a pensar. A veces eso parecía virtud, y otras veces se volvía peligro. Fue Pedro quien dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», en Mateo 16:16. Fue Pedro quien se atrevió a caminar sobre el agua en Mateo 14:29. Fue Pedro quien muchas veces tomaba la iniciativa. Tenía fuego, tenía pasión, tenía amor real por Jesús, pero al mismo tiempo tenía algo que todavía no estaba completamente rendido, su confianza en sí mismo. En la última cena, cuando Jesús empezó a hablar de traición, dolor, tropiezo y abandono, el ambiente debió haberse vuelto pesado. Aquella no era una cena cualquiera. Era una noche de despedida, de advertencia, de revelaciones profundas. Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Y ahí estaba Pedro, mirando todo, sintiendo todo, seguramente lleno de indignación al descubrir que entre ellos estaba un traidor. En Juan 13, Pedro incluso participa en ese momento de tensión cuando busca entender quién es el que va a entregar al Maestro. Él estaba ahí, él estaba presente, él estaba comprometido emocionalmente. Pero poco después, cuando Jesús habló de que todos se escandalizarían de él, Pedro respondió con una seguridad impresionante. «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Mateo 26:33. En otras palabras, todos pueden fallarte, pero yo no. Y más adelante añadió, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Mateo 26:35. Pedro no estaba mintiendo. Eso es lo tremendo. Él realmente creía lo que estaba diciendo. En ese momento, estaba convencido de que jamás iba a negar a Jesús. Seguramente se veía a sí mismo como el discípulo más firme, el más leal, el que sí llegaría hasta el final. Pero Jesús, que ve más allá de nuestras emociones y conoce nuestras grietas más ocultas, le dijo algo que debió haberle atravesado el alma. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. Qué difícil debió haber sido escuchar eso. Pedro seguramente lo rechazó por dentro. Tal vez pensó, «Eso no puede pasar, no conmigo, no después de todo lo que he vivido contigo». Y aquí hay algo que Jesús ya había dicho antes, que le da una profundidad todavía mayor a todo esto. En Lucas 22:31-32, Jesús le dijo a Pedro, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Esto revela que lo que Pedro estaba por vivir no era solo una debilidad humana, había una batalla espiritual detrás. Pero lo más impactante es que Jesús no oró para que Pedro no cayera, sino para que su fe no desapareciera después de caer. Es decir, Jesús ya sabía que iba a fallar, pero también ya había asegurado su restauración. Antes de la negación, ya había intercesión. Antes de la caída, ya había gracia preparada. Y aquí hay algo que no debemos pasar por alto. Pedro ya había mostrado esa mezcla de amor y debilidad antes. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús estaba en una agonía espiritual profunda, pidiéndoles que velaran con él, Pedro no pudo mantenerse despierto. Mateo 26:40-41 muestra a Jesús diciéndoles, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Esa palabra no era casual. Era una advertencia directa. Pedro quería ser fiel, pero no estaba orando. Quería resistir, pero no estaba velando. Quería mantenerse firme, pero no estaba fortaleciéndose en Dios. Muchas veces ahí empieza nuestra caída. No caemos de golpe. Primero dejamos de velar. Primero dejamos de orar. Primero empezamos a confiar más en nuestro impulso que en la presencia de Dios. Primero seguimos dormidos en momentos donde deberíamos estar despiertos espiritualmente. Después vino el arresto. Llegaron por Jesús. Todo se volvió caótico. La noche se partió en dos. Ya no eran palabras en una mesa. Ya no eran advertencias simbólicas. Ahora venían soldados, antorchas, gritos, traición, presión real. Y en ese momento, Pedro reaccionó como tantas veces lo había hecho, impulsivamente. Sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, según Juan 18:10. Pedro todavía pensaba como hombre de fuerza. Todavía creía que el reino se defendería peleando. Todavía quería demostrar con acciones externas la fidelidad que no había aprendido a sostener interiormente. Pero Jesús no necesitaba una espada para salvarse. De hecho, mandó detener ese acto. Sanó la oreja del herido y dejó claro que el camino no era ese. Pedro debió haberse desconcertado. Él estaba listo para pelear, pero no entendía que la voluntad del Padre no era evitar la cruz, sino atravesarla. Y aquí empieza otra parte muy humana de esta historia. Cuando nuestras expectativas sobre Dios se rompen, nuestra fe puede tambalear. Pedro tal vez esperaba un Mesías glorioso, fuerte, invencible a los ojos humanos. Pero ahora estaba viendo a Jesús arrestado, aparentemente sometido, llevado como un criminal. Todo lo que había dicho con tanta valentía comenzó a chocar con una realidad que no comprendía. Aún así, Pedro no huyó del todo. Eso también es importante. Lucas 22:54 dice que lo siguió de lejos. Esa frase es pequeña, pero dice mucho. Lo siguió, pero de lejos. Todavía había amor, pero ya también había miedo. Todavía había apego, pero ya no la misma firmeza. Todavía quería saber qué pasaría con Jesús, pero ya no quería ser identificado con Él. ¿Cuántas veces pasa eso también hoy? No dejamos completamente a Cristo, pero empezamos a seguirlo de lejos. Ya no con la misma valentía, ya no con la misma claridad, ya no con la misma entrega. Todavía decimos que creemos, pero en ciertos ambientes nos conviene que no se note demasiado. Todavía amamos a Jesús, pero el temor al rechazo, a la burla, a perder algo, nos hace retroceder. Pedro entró al patio del sumo sacerdote. Se sentó entre los que habían arrestado a Jesús. Se quedó cerca del fuego, mientras Jesús estaba siendo interrogado. Imagínate esa escena. Afuera, Pedro calentándose junto al fuego de los hombres. Adentro, Jesús siendo humillado, acusado, golpeado. Dos fuegos muy distintos. Uno calentaba el cuerpo, el otro estaba probando el alma. Entonces empezaron las preguntas. Una sirvienta lo vio y dijo que él también estaba con Jesús. Pedro lo negó. Luego vino otra acusación. Lo negó otra vez. Después alguien insistió aún más. Según los evangelios, ya para la tercera vez, Pedro no solo negó a Jesús, sino que empezó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Mateo 26:74, Marcos 14:71. Esto es muy fuerte. Pedro no solo cayó. Pedro intentó sonar como alguien que jamás había caminado con Jesús. Quiso distanciarse tanto que hasta su manera de hablar cambió. Quiso convencer a todos de que no tenía nada que ver con el Maestro. Aquí la reflexión se vuelve dolorosamente real, porque esa negación no fue solo un error verbal, fue el colapso de la imagen que Pedro tenía de sí mismo. El hombre que horas antes decía «yo nunca», ahora estaba diciendo «no lo conozco». El hombre que sacó la espada ahora no podía sostener ni una confesión. El hombre que hablaba de morir por Cristo ahora no soportó la presión de una conversación en un patio. Y entonces cantó el gallo. Pero Lucas añade un detalle que corta el alma. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Esa mirada debe ser una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Jesús no necesitó decirle nada. No hubo sermón, no hubo grito,
No hubo condenación pública, solo una mirada. ¿Qué había en esa mirada? Seguramente verdad, seguramente dolor, pero también, y esto es clave, seguramente amor. Un amor que ya sabía que Pedro iba a caer, un amor que ya se lo había advertido, un amor que no se sorprendió por su fracaso, un amor que no aprobó su negación, pero que tampoco lo desechó por ella. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Mateo 26:75. Ese llanto no fue solo tristeza por haber cometido un error, fue el quebranto de un hombre que por fin vio quién era sin la armadura de su orgullo. Fue el momento en que Pedro entendió que amaba a Jesús, sí, pero que también había sobreestimado demasiado su propia fortaleza. Pedro no pronunció una oración de perdón, pero sus lágrimas hablaron más fuerte que 1000 palabras. Y aquí aparece una diferencia enorme entre Pedro y Judas. Los dos fallaron gravemente. Los dos tuvieron contacto directo con Jesús. Los dos vivieron una noche terrible. Pero Judas se fue hacia la desesperación sin volver al Señor. Pedro, aunque cayó profundamente, fue roto por dentro de una manera que lo llevó al arrepentimiento. El fracaso de Pedro no fue el final de su historia, porque su dolor no lo apartó definitivamente de Cristo. Lo preparó para regresar más humillado, más verdadero, más dependiente. A veces Dios permite que nos enfrentemos a la verdad de nuestro corazón, no para destruirnos, sino para arrancarnos la falsa idea de que somos más fuertes de lo que en realidad somos. Pedro necesitaba ser quebrantado, no para perder su llamado, sino para dejar de construirlo sobre sí mismo. Después de la resurrección, viene una escena preciosa. En Juan 21, Jesús se encuentra con Pedro junto al mar. No lo humilla delante de todos. No le dice, ahora sí, Pedro, explícame por qué me negaste. No lo aplasta con su culpa. Lo restaura. Y la forma en que lo hace no parece casualidad. 3 veces Pedro negó a Jesús. Y ahora, 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Muchos han visto en esa escena una restauración pública y amorosa, y tiene mucho sentido, como si Jesús estuviera tocando, con ternura, la misma herida que Pedro había abierto, no para avergonzarlo, sino para sanarlo. Cada pregunta parecía entrar donde antes hubo una negación. Cada respuesta de amor parecía levantar lo que había quedado tirado en aquella noche. La tercera vez, Pedro se entristeció. No solo por la repetición, sino porque entendía el peso de ese momento. Jesús no estaba jugando con sus emociones, estaba reconstruyendo su identidad, ya no sobre impulsos, ya no sobre promesas hechas desde la autosuficiencia, sino sobre un amor más humilde, más consciente de su propia debilidad. Y después de cada respuesta, Jesús le da una comisión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sí, fallaste, sí, me negaste, sí, lloraste amargamente, pero no he terminado contigo, todavía te quiero usar, todavía te confío mis ovejas. Eso es glorioso. Jesús no solo perdona a Pedro, Jesús lo restaura y le devuelve propósito. No lo deja atrapado en su peor noche, no permite que su caída se convierta en su definición final. Pedro no sería recordado solo como el que negó a Jesús, sino también como el hombre restaurado que luego predicó con poder, que se levantó con valentía, que ya no confiaba en su espada ni en su boca apresurada, sino en la gracia del Señor. Tal vez una de las enseñanzas más profundas de esta historia es esta. La caída de Pedro no anuló su amor por Jesús, pero sí desenmascaró lo inmaduro de ese amor. Y la restauración de Jesús no solo lo perdonó, sino que lo transformó en un hombre más verdadero. Hay personas que aman a Dios, pero todavía no han sido quebrantadas en esa parte donde creen que jamás fallarían. Y mientras uno vive así, puede sonar muy fuerte, muy seguro, muy valiente, hasta que llega la noche, el patio, el fuego, la presión, el miedo, la amenaza, la vergüenza, la confusión. Y ahí sale la verdad. Pedro nos enseña que uno puede amar sinceramente a Cristo y aún así fallar terriblemente. Pero también nos enseña que el verdadero arrepentimiento abre la puerta para una restauración profunda. No una restauración barata, no una excusa superficial, no un así soy yo, sino un regreso roto, humilde, llorando, pero volviendo. Y quizá aquí está lo más hermoso para nosotros hoy. Tal vez tú no has negado a Jesús con palabras, pero lo has negado con silencios.
Tal vez no dijiste «no lo conozco», pero en ciertos lugares has preferido que no se note que eres suyo. Tal vez prometiste fidelidad y terminaste actuando por miedo. Tal vez pensaste que eras fuerte y descubriste que no. Tal vez tu caída te avergüenza tanto que sientes que ya no mereces volver. Pero Pedro grita desde su historia que sí se puede volver, que la mirada de Jesús no siempre llega para destruirnos, a veces llega para quebrarnos y salvarnos al mismo tiempo. A veces el gallo canta no para anunciar nuestro final, sino para despertarnos del engaño en que vivíamos. A veces llorar amargamente es el principio de una relación más profunda con Dios que la que teníamos cuando hablábamos con demasiada seguridad sobre nosotros mismos. Pedro salió distinto de esa noche. Nunca volvió a ser el mismo. Ya no era el hombre que decía «yo jamás». Ahora era el hombre que sabía de qué era capaz sin la gracia de Dios. Y justamente por eso pudo ser usado con más profundidad. Te dejo esta reflexión para que la guardes en el corazón. Tal vez tu peor caída no será la última palabra sobre tu vida. Si hay arrepentimiento verdadero, Jesús todavía restaura. Él no ignora el pecado, pero tampoco desprecia un corazón quebrantado. Donde nosotros vemos ruina, Él todavía puede levantar propósito. Donde nosotros vemos vergüenza, Él todavía puede sembrar llamado. Y donde nosotros recordamos una negación, Él todavía puede volver a preguntar con amor, ¿me amas? Y quizá hoy esa sea la pregunta más importante, no si alguna vez fallaste, sino qué harás después de haber fallado. Pedro lloró, volvió, fue restaurado y luego apacentó las ovejas del Señor. Esa también puede ser la historia de alguien que hoy pensaba que ya no tenía remedio. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias porque no desechas a los que caen y se arrepienten de verdad. Gracias porque conoces nuestra debilidad mejor que nosotros mismos, y aún así nos sigues amando. Perdónanos por las veces que te hemos negado con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro silencio o con nuestro miedo. Quita de nosotros la confianza orgullosa en nuestras propias fuerzas y enséñanos a velar, a orar y a depender de ti. Y si alguien hoy se siente avergonzado por haber fallado, recuérdale que tu gracia todavía restaura, levanta y da un nuevo comienzo. Haznos amarte de verdad, seguirte de cerca y vivir de una manera que honre tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.